Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les hará pensar, recordar o incluso debatir. ¿Creen Hande y Kerem en el primer amor para siempre? Sí, han leído bien. Vamos a desgranar esta pregunta analizando las dinámicas, las posibles respuestas y, sobre todo, qué nos dice esto sobre la naturaleza del amor y las relaciones en general. Si este es tu primer encuentro con nosotros, te invito de corazón a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta construir esta comunidad contigo, y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Así que Hande y Kerem creen en el primer amor para siempre. Es una pregunta con muchas capas, ¿verdad? Cuando pensamos en el primer amor, a menudo lo asociamos con esa intensidad juvenil, con esa idea romántica de que es un amor puro, inolvidable, casi predestinado. Y luego está el para siempre, esa promesa de eternidad, de que ese sentimiento inicial se mantendrá intacto a lo largo del tiempo, a pesar de las adversidades, del crecimiento personal, de los cambios vitales. La conexión entre estos dos conceptos es poderosa, y por eso, cuando hablamos de personajes como Hande y Kerem, que a menudo son la encarnación de dramas románticos y pasiones intensas en pantalla, esta pregunta cobra aún más relevancia. Para empezar a desentrañar esto, necesitamos pensar en qué significa realmente el primer amor. Para muchos es una experiencia formativa, la primera vez que se experimenta el amor de una manera profunda y significativa. Suele estar teñido de idealización, de inocencia, de esa sensación de descubrimiento que solo se vive una vez. Es el amor que te marca, que te enseña sobre ti mismo, sobre lo que buscas y lo que no en una pareja. Y esa intensidad, esa novedad, es algo que puede perdurar. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La vida, como sabemos, rara vez es un cuento de hadas lineal. Las personas cambian, evolucionan, aprenden, se equivocan, y sus deseos y prioridades pueden transformarse radicalmente. Entonces, es posible que ese primer amor, con todas sus características únicas, sea el amor que perdura para siempre. Si tomamos a Hande y Kerem como arquetipos, ¿qué nos sugieren sus posibles puntos de vista? Imaginen a Hande quizás una persona que valora la conexión profunda, la lealtad, la idea de tener un compañero de vida con quien ha crecido y compartido un camino. Para ella, el primer amor podría ser la semilla de esa relación duradera, el cimiento sobre el que se construye una vida juntos. Tal vez ella cree que si el primer amor fue tan fuerte y verdadero, es porque estaba destinado a ser, y que el compromiso, el esfuerzo mutuo y el entendimiento pueden mantener viva esa llama inicial. Desde su perspectiva, el para siempre no es solo una palabra, sino una elección activa, una decisión diaria de seguir apostando por esa persona. Por otro lado, tenemos a Kerem. ¿Podría él representar una visión más pragmática? Quizás él ve el primer amor como una etapa maravillosa, pero también como una etapa que por su propia naturaleza, es difícil de replicar. Tal vez él piensa que la vida nos presenta diferentes amores en diferentes momentos, cada uno con su propia belleza y significado. Para él el para siempre podría no estar atado a un solo individuo, sino a la capacidad de amar y ser amado de forma continua, adaptándose a las distintas fases de la vida. Podría argumentar que el primer amor, al ser tan inicial, carece de la profundidad y la complejidad que solo se desarrollan con el tiempo y la experiencia. Y si Kerem cree que idealizar el primer amor puede ser perjudicial, al establecer expectativas poco realistas para relaciones futuras. La belleza de la pregunta es que no tiene una respuesta única y definitiva. Depende enormemente de la interpretación individual, de las experiencias personales y de la filosofía de vida de cada uno. Para algunos el primer amor es sagrado, un punto de referencia inamovible. Para otros es un recuerdo precioso, una lección aprendida, pero no necesariamente el único o el último gran amor de sus vidas. Pensemos en las implicaciones. Si Hande cree firmemente en el primer amor para siempre, esto podría llevarla a idealizar su relación actual o pasada, a resistirse al cambio o a sentir una presión constante por mantener viva una chispa que naturalmente puede fluctuar. Por otro lado, si Kerem cree que el amor evoluciona y que los para siempre pueden ser múltiples, podría estar más abierto a nuevas experiencias y a la idea de que el amor puede manifestarse de diferentes maneras a lo largo de la vida. Y aquí es donde entra la magia de las historias, de la narrativa que a menudo vemos representada por personajes. En las ficciones a menudo se nos presenta la idea del primer amor verdadero que perdura. Son esos romances épicos, esas almas gemelas que se encuentran y nunca se sueltan.
Pero, ¿qué tan realista es esto en la vida real? La vida real está llena de giros inesperados, de caminos que se separan y se vuelven a cruzar, de personas que crecen en direcciones diferentes. Ahora imaginemos un escenario específico para Andy y Kerem. Quizás ellos tuvieron un primer amor intenso, de esos que te consumen, pero las circunstancias de la vida, o la inmadurez propia de la juventud, los separaron. Años después se reencuentran. ¿Qué piensan en ese momento? Andy sigue aferrada a la idea de que ese primer amor era el único y verdadero, esperando que él para siempre se retome donde lo dejaron. O Kerem, habiendo vivido otras experiencias, ve este reencuentro como una nueva oportunidad, pero con una perspectiva más madura, entendiendo que el amor de entonces es diferente al amor de ahora. Si Andy cree en el primer amor para siempre, su desafío sería aceptar que el tiempo y la experiencia cambian a las personas, y que el amor que compartieron en el pasado, si bien puede ser la base, no puede permanecer estático. El para siempre requeriría una redefinición, una adaptación a la realidad de sus vidas actuales. Implicaría un esfuerzo consciente por reconectar, por redescubrirse mutuamente, y por construir un futuro juntos basado en quienes son ahora, no solo en quienes fueron entonces. Si Kerem, por otro lado, piensa que el primer amor es solo una etapa, su reto sería reconocer la profundidad y la singularidad de esa primera experiencia. Podría ser que al minimizar la importancia del primer amor, esté subestimando el potencial de esa conexión inicial para renacer y transformarse en algo aún más fuerte y duradero. Quizás su visión más expansiva del amor le impide apreciar la posibilidad de un para siempre arraigado en ese primer encuentro. Consideremos también el factor de la idealización. El primer amor, precisamente porque es el primero, está a menudo rodeado de un aura de perfección. Es fácil recordar solo lo bueno, los momentos felices, la intensidad de las emociones, y olvidar los conflictos, las inseguridades, o las razones por las que la relación pudo haber terminado. Si Andy tiende a idealizar su primer amor, puede que esté viviendo en el pasado, comparando todas sus relaciones futuras con esa memoria imperfecta. Y si Kerem descarta el primer amor como algo meramente juvenil, puede que esté perdiéndose la oportunidad de aprender de esa experiencia y de reconocer el valor intrínseco de esa conexión. Una perspectiva equilibrada podría ser aquella que reconoce la importancia y la singularidad del primer amor como una experiencia formativa fundamental, pero que también entiende que el amor es dinámico y evoluciona. Desde esta visión, el para siempre no es una garantía incondicional del primer amor, sino el resultado de un compromiso continuo, de la voluntad de crecer juntos y de la capacidad de adaptación. Es la idea de que el amor, incluso si tuvo un inicio específico, puede seguir floreciendo y fortaleciéndose a lo largo del tiempo, reinventándose a sí mismo. Entonces, para responder directamente a la pregunta, ¿creen Andy y Kerem en el primer amor para siempre? Si tuviéramos que basarnos en la narrativa típica de los dramas románticos, es muy probable que la respuesta sea sí. Las historias a menudo nos venden esta idea de que existe un destino, una pareja predestinada, y que ese primer encuentro es la prueba de ello. Sin embargo, en la vida real, las respuestas son mucho más matizadas. Podríamos argumentar que Andy, al ser una figura que a menudo representa la pasión y la profundidad emocional, podría tender a creer en la fuerza duradera del primer amor. Quizás ella ve ese primer encuentro como una conexión kármica, una señal del universo de que ha encontrado a su alma gemela. Para ella, el para siempre sería la culminación lógica de un sentimiento tan poderoso. Por otro lado, Kerem, quizás con una personalidad más analítica o pragmática, podría tener una visión más escéptica. Él podría argumentar que el primer amor es una experiencia valiosa, pero que el amor es algo que se construye y se mantiene a lo largo del tiempo con altibajos. Para él, el para siempre no vendría dado, sino que sería el resultado de un esfuerzo consciente y de la adaptación a las circunstancias cambiantes de la vida. Lo interesante es que independientemente de si Andy y Kerem creen en el primer amor para siempre de forma explícita, sus acciones y sus decisiones en el contexto de una relación lo dirían todo. Si ambos apuestan por cultivar su amor, por comunicarse, por apoyarse mutuamente a través de las dificultades, entonces, de alguna manera, están creando su propio para siempre independientemente de si ese amor fue el primero o el 10º. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa el amor y el compromiso. ¿Es el amor una fuerza mágica e inmutable que, una vez encontrada, garantiza la felicidad eterna? ¿O es un proceso activo, una elección diaria, un compromiso mutuo de nutrir la relación y de crecer juntos?
Personalmente me inclino a pensar que la segunda opción es la más realista y a la vez, la más poderosa. El primer amor nos enseña muchísimo. Nos abre los ojos a las posibilidades del afecto profundo, nos muestra nuestras propias vulnerabilidades y nuestros deseos. Pero el amor que perdura, el amor que resiste el paso del tiempo, es un amor que se ha cultivado, que ha sido fortalecido por la adversidad, que se ha adaptado a las diferentes etapas de la vida. Es un amor que ha aprendido a perdonar, a comprender, a ceder y a celebrar las diferencias. Entonces, si Ande cree en el primer amor para siempre, su camino sería mantener viva esa conexión inicial, pero también estar dispuesta a que esa conexión evolucione. Si Kerem piensa que el primer amor es solo una etapa, su camino sería reconocer el valor de esa experiencia y ver si esa conexión tiene el potencial de renacer y transformarse. En última instancia, la pregunta sobre si Ande y Kerem creen en el primer amor para siempre nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y experiencias. Nos anima a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el amor, la relación y el concepto de para siempre. Y tal vez nos da la libertad de definir nuestro propio concepto de amor duradero, uno que sea auténtico, realista y sobre todo, lleno de significado. Porque al final, lo más importante no es si el amor fue el primero, sino si es un amor que vale la pena cultivar y proteger para siempre. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundidades de la pregunta sobre si Ande y Kerem creen en el primer amor para siempre, analizando diferentes perspectivas y sus posibles implicaciones. Hemos visto que si bien el primer amor tiene una magia especial y puede ser un punto de partida poderoso, la idea de un para siempre en el amor a menudo reside en el compromiso activo, la adaptación y la voluntad de crecer juntos. No hay una respuesta única, y es fascinante ver cómo las experiencias individuales moldean nuestras creencias. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Su compañía en este canal es sumamente valiosa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes en el primer amor para siempre? ¿Ha sido el primer amor una experiencia definitoria en sus vidas, o han encontrado el amor verdadero en otras etapas? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.